Mi nombre es Elena. Tengo 72 años y un frío que no se me quita ni con 3 mantas. No es el frío de la edad, ese que se te mete en los huesos y cruje con cada movimiento. Es otro tipo de frío. Nace aquí, en el centro del pecho, y se extiende como una mancha de aceite, paralizándolo todo. Estoy sentada en el borde de una cama que no es la mía, en una habitación que huele a cemento húmedo y a promesas rotas. Desde aquí abajo, el mundo de arriba suena lejano, amortiguado. Oigo el tintineo de un cubierto contra un plato, una risa ahogada de Silvia, mi nuera. Son los sonidos de una vida normal, una vida de la que me han extirpado como si fuera un tumor. Mis manos tiemblan sobre mi regazo, no por nervios, sino por una quietud forzada, como si los músculos se hubieran olvidado de cómo responder a mi propia voluntad. El aire es denso, pesado, y cada vez que respiro, siento que trago polvo y soledad. La única luz que entra en este sótano es una franja pálida y sucia que se cuela por un tragaluz casi a la altura del techo. Si me pongo de puntillas, alcanzo a ver los tobillos de mi hijo Daniel cuando sale a tirar la basura. No veo el cielo, solo un trozo de césped mal cuidado y sus zapatillas de deporte. La bombilla que cuelga del techo emite una luz amarilla y débil que hace que las paredes grises parezcan enfermas, sudorosas. No hay cuadros, no hay recuerdos, solo mis cajas de cartón, apiladas en un rincón como un monumento a la vida que empaqueté creyendo que iba a un lugar mejor. El silencio aquí abajo no es paz, es ausencia, es el vacío que queda cuando te quitan el sonido de tus propios pasos sobre tu propio suelo. Mi corazón late despacio, un tambor sordo y cansado que marca el ritmo de una espera que no sé cuándo acabará. Todo mi cuerpo es una antena que capta las vibraciones de la casa, mi casa, la que he pagado con hasta el último céntimo del seguro de vida de Antonio. Siento el retumbar sordo de sus pasos sobre mi cabeza, el murmullo de la televisión que han puesto en el salón. Mi salón. Cada sonido es una aguja que se me clava en la piel, un recordatorio de que yo estoy aquí, enterrada en vida, mientras ellos disfrutan del calor y la luz. Me paso los dedos por el edredón fino y áspero. Es nuevo, barato, huele a plástico. No es como mis sábanas de hilo, las que lavaba y tendía al sol en mi patio. Esas están en alguna de estas cajas, con 40 años de matrimonio, y la ingenua confianza que deposité en la única persona que me quedaba. La garganta se me cierra, no para llorar, sino de pura rabia contenida, una bola de fuego helado que me quema por dentro. La puerta se abre sin llamar. Es Silvia. Sostiene un plato en la mano y en su cara hay una sonrisa que no le llega a los ojos. Es una máscara de amabilidad, tan fina que casi puedo ver la mueca de fastidio que hay debajo. «Mamá, te he bajado la cena. No has subido y nos preocupábamos». La palabra «preocupábamos» flota en el aire viciado de la habitación como una mentira evidente. En el plato hay un filete de pollo a medio comer y un puñado de patatas frías. Las sobras. Me está dando las sobras en la casa que yo he pagado. Mis manos se aprietan hasta que las uñas se me clavan en las palmas. Un dolor agudo y real que me ancla al presente. No digo nada. El silencio es la única armadura que me queda, la única dignidad que no me han podido arrebatar todavía. La miro fijamente, esperando que el peso de mi mirada la haga sentir, al menos una pizca de vergüenza. Ella deja el plato en la única silla desvencijada que hay junto a la cama. Evita mi mirada. Sus ojos se pasean por la habitación con una falsa evaluación, como si estuviera comprobando que su prisionera está cómoda. «Come, que se te va a enfriar más», dice, con un tono que pretende ser cariñoso pero que suena a orden. Se da la vuelta y se va, cerrando la puerta con un cuidado que es casi peor que un portazo. El clic suave de la cerradura resuena en el sótano como el cerrojo de una celda. Me quedo mirando el plato. El olor a grasa fría me revuelve el estómago. Siento náuseas, un mareo que me obliga a cerrar los ojos. No es hambre lo que tengo, es un vacío que ninguna comida podría llenar jamás. Es el hueco que deja la traición cuando viene de tu propia sangre, un abismo que te consume desde dentro.
Me pregunto si alguien más ha sentido esto. Esta sensación de ser un fantasma en tu propia existencia. Un mueble viejo que se arrincona para que no estorbe. La impotencia es una soga que te aprieta el cuello lentamente, sin llegar a matarte, solo para recordarte que no puedes escapar. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escribe en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. A veces, el simple hecho de saber que no estás solo en tu infierno particular puede ser el único salvavidas al que agarrarse. Yo, ahora mismo, me siento como la única habitante de un planeta frío y oscuro, observando a través de un cristal sucio una vida que debería ser la mía, pero que me han robado con sonrisas y palabras bonitas. La soledad es tan física que podría tocarla, una presencia helada sentada a mi lado en esta cama. Mi hijo, Daniel, no ha bajado. Le oigo reír arriba. Es una risa plena, despreocupada. La misma risa que tenía de niño cuando le compraba el juguete que quería. Siempre fue así. Usaba su voz suave, sus ojos suplicantes, para conseguirlo todo. Y yo, tonta de mí, siempre caía. Le di mi confianza, mi amor incondicional y finalmente mi dinero. El dinero de su padre. El fruto de 40 años levantándose a las 6 de la mañana para cargar camiones. Siento una punzada de culpa hacia Antonio, como si le hubiera fallado. Él confió en que yo sabría administrar nuestro esfuerzo, nuestro futuro. Y yo se lo entregué todo a nuestro hijo, creyendo en la promesa de un jardín para mis geranios y una vejez acompañada. La realidad es este sótano, este plato de sobras y la risa de mi hijo resonando sobre mi tumba. El calor se me sube a la cara, un bochorno que me incendia las mejillas y el cuello, pero mis manos siguen heladas, como 2 trozos de hielo. Es la rabia, una rabia silenciosa, impotente, que hierve bajo la superficie. Me levanto y camino los 4 pasos que me separan de la pared opuesta. Apoyo la frente en el cemento frío y rugoso. El contacto me calma un poco, me ancla. Cierro los ojos e intento respirar hondo, pero el aire parece no llegar a mis pulmones. Me estoy asfixiando, no por la falta de ventilación, sino por el peso de la injusticia. Firmé aquellos papeles sin leer, cegada por la gratitud y las lágrimas. «Es más rápido por los impuestos, mamá», me dijo Silvia. «Así no tienes que hacer papeleos». Y yo la creí. Creí en el ángel de pelo dorado que se sentó en mi cocina y me prometió el cielo. Miro mis manos, manos de trabajadora, nudillos gruesos, piel curtida por años de fregar, cocinar y cuidar. Estas manos construyeron un hogar. Estas manos acunaron al niño que ahora vive sobre mi cabeza. Y estas mismas manos firmaron su propia sentencia. La pluma pesaba, recuerdo, pero no por la tinta, sino por el futuro que estaba entregando sin saberlo. Me siento increíblemente estúpida, una vieja tonta y sentimental que se dejó engañar por la primera promesa de compañía. La humillación es casi peor que el dolor. Es un gusano que se retuerce en mi estómago, recordándome mi propia necedad, mi propia ceguera voluntaria. Quise creer tan desesperadamente que no estaría sola, que ignoré todas las señales, todas las miradas fugaces entre ellos, todos los pequeños detalles que gritaban que algo no iba bien. El sonido de la cisterna del baño de arriba viaja por las tuberías y resuena en mi pared. Es un sonido íntimo, cotidiano, que me hace sentir como una intrusa. Oigo sus voces de nuevo, más bajas ahora. Se preparan para dormir, para acostarse en su cama grande y cómoda, en su dormitorio principal con vistas al jardín. Mi jardín. La idea de los geranios me parece ahora una burla cruel, un chiste macabro. Realmente creí que me dejarían cuidar de un jardín. A mí, a la que encierran en un sótano para que no moleste, a la que alimentan con las sobras como si fuera un perro. Un perro al menos recibe una caricia de vez en cuando. Yo solo recibo sonrisas falsas y una puerta cerrada. El cansancio me golpea de repente, un agotamiento profundo que no es físico, sino del alma. Me acerco a una de las cajas de cartón. En un lateral pone fotos. Con las uñas rasgo la cinta adhesiva. El sonido del cartón al romperse es el único ruido que he provocado yo en esta habitación. Dentro, el olor a papel viejo y a recuerdos me golpea. Saco el primer álbum, el de mi boda. La cubierta de terciopelo gastado está suave bajo mis dedos. Lo abro y me encuentro con la cara sonriente de Antonio, tan joven, tan lleno de vida. Me miro a mí misma, con 20 años, con un vestido blanco y un futuro entero por delante. Éramos un equipo, él y yo contra el mundo. La foto me quema en las manos. La mujer de esa foto no reconocería a la anciana temblorosa y derrotada que soy ahora.
Cierro el álbum con fuerza. No puedo soportar mirarlo. Es el testimonio de una vida que ya no existe, de una fuerza que ya no tengo. El silencio de arriba es ahora total. La casa duerme. Solo yo estoy despierta, en esta penumbra húmeda, con el corazón hecho un nudo. Me siento en la cama de nuevo y cojo el plato de comida, no por hambre, sino por un instinto primario de supervivencia. Obligo a mi garganta a tragar un trozo de pollo frío y gomoso. Sabe a cartón, a derrota. Mastico despacio, mecánicamente, mientras mis ojos se pierden en las sombras que bailan en la pared. Cada bocado es un acto de resistencia, una pequeña victoria contra el deseo de simplemente dejarme ir, de desaparecer en esta habitación y no volver a salir. Pero algo dentro de mí, una chispa diminuta y casi extinguida, se niega. Es el recuerdo de la mujer de la foto, la que miraba al futuro con esperanza. Dejo el plato en el suelo. Ya no puedo más. El esfuerzo de comer me ha dejado sin fuerzas. Me tumbo de lado en la cama, completamente vestida. No me quito ni los zapatos. Es como si una parte de mí necesitara estar lista para huir, aunque sé perfectamente que no tengo a dónde ir. Me encojo, haciéndome un ovillo, intentando conservar el poco calor que me queda. El edredón huele a humedad y a un detergente industrial, sin rastro de hogar. Cierro los ojos y la oscuridad detrás de mis párpados es casi un alivio comparada con la luz sucia de la bombilla. Ya no hay rabia, ya no hay tristeza. Solo un vacío inmenso, una calma aterradora, la calma de la aceptación final de la catástrofe. El frío por fin me gana la batalla. No es solo un frío físico, es la certeza glacial de mi nueva realidad. Soy un objeto, una cuenta bancaria vaciada, un estorbo relegado al lugar más oscuro y olvidado de la casa. Ellos no me ven como una madre, sino como un problema resuelto, una inversión que ya ha dado sus frutos. Y yo aquí abajo he dejado de ser Elena. Soy la vieja del sótano, la que no tiene llave, la que come las sobras, la que no debe ser vista ni oída. La comprensión me llega sin dramatismo, sin lágrimas, con la claridad brutal de una verdad innegable que se asienta en el fondo de mi alma como una piedra. Fue allí, en silencio, que entendí que mi vida ya no me pertenecía más. De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. El recuerdo de Antonio no es una imagen fija, es una ausencia física que deforma la casa. Durante los primeros meses tras su muerte, cada rincón me gritaba su nombre en silencio. El hueco en su lado de la cama, todavía con la forma de su cuerpo, era una herida abierta en el colchón. Me levantaba por inercia, caminaba hasta la cocina y preparaba 2 cafés, como había hecho durante 43 años. El olor del café recién hecho llenaba el silencio, y solo cuando veía las 2 tazas humeantes sobre el hule de la mesa, recordaba. Entonces, un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la casa me recorría la espalda y se me instalaba en la nuca. Dejaba que su taza se enfriara, intacta, hasta la hora de la comida, como un pequeño altar inútil. Mis días se convirtieron en un ritual de esperar algo que ya nunca llegaría, un diálogo con un fantasma que solo existía en los hábitos de mis manos y en el eco de sus pasos que mi cerebro se negaba a olvidar. La soledad se volvió una sustancia densa, casi palpable. Se pegaba a las cortinas, se acumulaba en las esquinas como el polvo. Dejé de encender la televisión por las noches porque el murmullo de las voces ajenas solo acentuaba el silencio sepulcral de la casa. Comía de pie, en la cocina, cualquier cosa rápida que no requiriera esfuerzo, porque sentarse sola a la mesa del comedor, con 6 sillas vacías mirándome, era una tortura que no podía soportar. A veces me encontraba hablándole en voz alta, contándole alguna tontería del vecino o quejándome del precio del pan. La respuesta era siempre el zumbido de la nevera, un sonido mecánico y constante que se había convertido en la banda sonora de mi viudedad. Mis huesos parecían pesar más. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, como si no solo llevara el peso de mis 71 años, sino también el de la mitad de una vida que se había esfumado. Fue en ese desierto emocional donde aparecieron Daniel y Silvia. Al principio sus visitas eran un bálsamo. Llegaban los domingos con una bandeja de pasteles y llenaban la casa de un ruido que, aunque ajeno, era vida. Silvia reorganizaba mi despensa, tirando botes caducados que yo ni había visto, y Daniel me arreglaba el grifo que goteaba en el baño. Yo les preparaba su cocido favorito, el que le hacía a él desde niño, y por unas horas la casa volvía a parecer un hogar. Me sentaba en mi sillón y los observaba moverse por mi salón,
sus risas rebotando en las paredes que habían oído crecer a mi hijo. Me aferré a esos momentos como un náufrago a una tabla. Eran la prueba de que no estaba completamente sola en el mundo, la promesa de que la familia, mi única familia, seguía ahí para mí. Esa necesidad de creer, esa sed de compañía, fue la tierra fértil donde plantaron su semilla. Recuerdo el día exacto en que todo cambió. Era un martes de mayo. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Silvia había preparado un té con un aroma a canela que llenaba la estancia. Se sentó frente a mí con esa sonrisa estudiada, mientras Daniel, de pie, apoyado en la encimera, me miraba con una seriedad que le había visto pocas veces. Fue él quien empezó a hablar, con esa voz suave y persuasiva que siempre desarmaba cualquier defensa que yo pudiera tener. Habló de mi soledad, de los peligros de vivir sola a mi edad, de una caída tonta, de una enfermedad repentina. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de miedo que estaban construyendo a mi alrededor. Yo escuchaba, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo cómo el calor de la taza se transfería a mis dedos helados, y asentía, porque todo lo que decía era, en cierto modo, verdad. Entonces Silvia tomó el relevo. Su voz era como la miel, dulce y pegajosa. «Hemos estado pensando, mamá», dijo, alargando la mano sobre la mesa para cubrir la mía. Su piel era suave y cálida, un contraste brutal con mía, seca y fría. «No es justo que estés aquí, pasando las penas sola. Queremos cuidarte». La palabra cuidarte resonó en la cocina como una promesa de salvación. Desplegó ante mí el folleto de una urbanización, con fotos de casas adosadas con jardines perfectos y piscinas comunitarias. Habló de un lugar para mis geranios, de barbacoas en verano, de nietos que quizás llegarían algún día. Pintó un cuadro tan idílico, tan lleno de luz y de risas, que la perspectiva de seguir en mi casa silenciosa y llena de recuerdos me pareció de repente una condena. Lloré, no de tristeza, sino de un alivio abrumador, creyendo que por fin alguien se preocupaba de verdad por mi futuro. El tema del dinero surgió de forma natural, casi como una ocurrencia tardía. Daniel explicó que, con lo que ellos tenían ahorrado y la venta de su pequeño piso, no les llegaba para una casa así, una casa donde yo pudiera tener mi propio espacio, mi apartamento de la abuela, como lo llamó Silvia con una risa cantarina. Fue entonces cuando mencionaron el seguro de vida de Antonio. «Es tu dinero, mamá, por supuesto», dijo Daniel, «pero piénsalo como una inversión, invertir en estar juntos, en tu tranquilidad». La lógica era aplastante, irrefutable en mi estado de vulnerabilidad. El dinero, que hasta ese momento había sido un colchón de seguridad intocable en el banco, se transformó en mi mente en la llave de esa nueva vida que me ofrecían. No era un gasto, era un pasaporte para salir de mi cárcel de soledad. La idea de usar el esfuerzo de Antonio para reunir a la familia me pareció lo más justo, lo más honorable que podía hacer. El día que fuimos al banco, el aire acondicionado estaba tan fuerte que se me metía por los huesos. Silvia no se separó de mi lado, con su brazo firmemente enlazado al mío, como si temiera que me fuera a desmayar. Daniel hablaba con el director, un hombre joven con un traje demasiado brillante que no me miraba a los ojos. Usaban palabras que yo no entendía: transferencia de alto valor, beneficiario, impuesto de sucesiones. Cuando llegó el momento de firmar, Daniel me pasó un bolígrafo y señaló la línea de puntos. «Es solo para autorizar el movimiento, mamá», me explicó con paciencia. «Para que sea más rápido, lo ponemos todo a mi nombre. Así te ahorras un montón de papeleos y problemas con Hacienda. Es un simple trámite». Su voz era tan segura, tan llena de lógica, que mis dudas se disiparon como el vaho en un cristal. Mi mano temblaba un poco al firmar, pero no por desconfianza, sino por la emoción de estar dando el paso definitivo hacia mi nueva vida. Mientras mi firma se secaba en aquel papel, sentí una oleada de liberación. Me quité un peso de encima, el peso de la responsabilidad, de la gestión, de un dinero que me recordaba constantemente la ausencia de Antonio. Se lo estaba entregando a mi hijo, a mi sangre. ¿Quién mejor para administrarlo? Al salir del banco, el sol de la calle me deslumbró. Silvia me dio un abrazo tan fuerte que casi me quedo sin aire. «Has hecho lo correcto, mamá. Ya verás qué felices vamos a ser todos». Comimos en un restaurante para celebrarlo, uno de esos sitios modernos con platos cuadrados y poca comida. Yo apenas probé bocado. El nudo en mi estómago era una mezcla de nervios y expectación. Ellos hablaban de muebles, de colores para las paredes, de la barbacoa que comprarían. Yo solo sonreía y asentía.
sintiéndome por primera vez en mucho tiempo parte de un plan, de un futuro. El proceso de vaciar mi casa fue como arrancarme la piel a tiras. Cada objeto que metía en una caja era un pedazo de mi historia que se iba para siempre. El viejo reloj de cuco de mi madre, las figuritas de porcelana que Antonio me regalaba por cada aniversario, los libros con las páginas amarillas y las esquinas dobladas. Daniel y Silvia contrataron a unos hombres para la mudanza, jóvenes y fuertes, que movían mis muebles con una prisa que me dolía. No entendían que esa mesa no era solo una mesa, era el lugar donde mi hijo había hecho sus deberes, donde habíamos celebrado 50 cumpleaños. Para ellos solo eran trastos viejos. Silvia, con una eficiencia despiadada, decidía qué se quedaba y qué se tiraba. Esto es muy antiguo, mamá. En la casa nueva pondremos cosas más modernas, más funcionales. No protesté. Me sentía una invitada en mi propio desahucio, una extraña entre mis propios recuerdos. Recuerdo perfectamente el último día en mi casa. El camión de la mudanza ya se había ido. Las habitaciones estaban desnudas, vacías, y el eco de mis pasos sobre el parqué sonaba hueco y triste. Las paredes desnudas mostraban las marcas más claras donde habían colgado nuestros cuadros durante décadas, como fantasmas de una vida pasada. El sol entraba por las ventanas sin cortinas, dibujando cuadrados de luz en el suelo polvoriento. Fui a la cocina y pasé la mano por la encimera de mármol, fría y lisa. Tantos años de amasar pan, de cortar verduras, de apoyar las bolsas de la compra. Me apoyé en ella, cerrando los ojos, intentando grabar en mi memoria el olor a guiso y a café, el tacto familiar de mi hogar. Una lágrima solitaria me resbaló por la mejilla. No era de tristeza, o no solo de eso, era una despedida. Una parte de mí se quedaba para siempre entre aquellas 4 paredes. El viaje a la nueva casa fue extrañamente silencioso. Yo iba en el asiento de atrás del coche de Daniel, mirando por la ventanilla cómo los edificios familiares de mi barrio daban paso a autovías y polígonos industriales. Silvia ponía la radio a un volumen bajo, una música pop que no me decía nada. El chalet estaba en una de esas urbanizaciones clónicas, donde todas las casas son iguales, con pequeños jardines delanteros perfectamente cuidados, pero sin alma. Cuando paramos, el corazón me dio un vuelco. Era real, era mi nuevo hogar. Daniel abrió la puerta con una llave nueva y brincante. «Bienvenida a casa, mamá», dijo con una gran sonrisa. El interior olía a pintura fresca y a madera nueva. Era luminoso, espacioso, impersonal. Ellos subieron corriendo las escaleras, riendo, para elegir su dormitorio. Yo me quedé en la entrada, sintiendo una extraña sensación de no pertenecer a ese lugar. Silvia bajó al poco rato. Su cara reflejaba una eficiencia que empezaba a resultarme fría. «Ven, mamá, te enseño tu parte». Me guió no hacia las escaleras, sino hacia una puerta junto a la entrada, una que yo había pensado que llevaba a un trastero o a un garaje. Bajamos una pequeña escalera de cemento. La luz del pasillo de arriba no llegaba hasta el fondo. El aire se volvió más frío, más húmedo. El olor a pintura fresca fue reemplazado por un olor a cemento y a cerrado. Llegamos a una habitación amplia, sí, pero con las paredes de hormigón visto y una única ventana pequeña y alta, casi a la altura del techo, un tragaluz. En un rincón habían puesto mi cama y mi vieja cómoda. El resto de mis cajas estaban apiladas contra una pared. «Lo hemos llamado el sótano, pero es más bien una planta baja», dijo Silvia, evitando mi mirada. «Es la zona más fresca de la casa, ideal para el verano, y así tienes más independencia». Me quedé paralizada en el centro de la habitación. El suelo de cemento pulido estaba helado bajo mis pies, incluso a través de los zapatos. Miré hacia el tragaluz. Desde allí solo se veía un trozo de tierra y las raíces de un seto. No se veía el cielo. Oí sus pasos arriba, sobre mi cabeza, el sonido de cajas arrastrándose, sus voces animadas discutiendo dónde poner su cama. El sonido me llegaba amortiguado, lejano, como si estuviera bajo el agua. Intenté decir algo, protestar, preguntar por el apartamento de la abuela con vistas al jardín, pero las palabras no me salían. Tenía la garganta cerrada, una bola de hielo atascada en la tráquea. Silvia debió notar mi estado de shock porque su sonrisa se tensó un poco en los bordes. «Bueno, te dejo que te instales. Luego subes y cenamos algo rápido, que estamos agotados». Se dio la vuelta y subió a las escaleras. El sonido de sus pasos al alejarse fue lo único que rompió el silencio. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama en la que había dormido con Antonio durante más de 40 años. El colchón se hundió bajo mi peso con un gemido familiar.
pero el entorno era tan ajeno, tan hostil, que sentía que ni siquiera mi propia cama me reconocía. Mis manos, posadas sobre mi regazo, empezaron a temblar. No era un temblor de frío, era un temblor de comprensión. La verdad, cruda y brutal, empezó a abrirse paso a través de la niebla de mi gratitud y mi esperanza. Las piezas del puzzle encajaron con una claridad dolorosa. Las palabras apresuradas en el banco, la firma en un papel que no leí, la eficiencia de Silvia para deshacerse de mis cosas, y ahora este sótano. No era un hogar, era un almacén, y yo era solo otro trasto viejo que habían guardado para que no estorbara. Esa primera noche no deshice ninguna caja. Me quedé sentada en la cama durante horas, escuchando los sonidos de la casa que se asentaba sobre mí. Oí la ducha, el murmullo de la televisión, sus risas, sonidos de una vida normal que se desarrollaba en un plano de existencia diferente al mío. Nadie bajó a ver si necesitaba algo. Nadie me llamó para cenar. El hambre se me había olvidado, reemplazada por un vacío helado en el estómago. Cuando por fin se hizo el silencio total arriba, me tumbé en la cama vestida, con los zapatos puestos. Me tapé con el edredón fino y áspero que habían puesto, que olía a plástico y a fábrica. Miré la bombilla desnuda que colgaba del techo, su luz amarilla y triste. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente prisionera. No había rejas en el tragaluz, pero la certeza de mi encierro era tan sólida como las paredes de cemento que me rodeaban. Yo era Elena, la que hacía el mejor cocido, la que tenía las sábanas siempre oliendo a sol, la que cuidaba de su marido y de su hijo. Aquí abajo, en este sótano, no era nadie. Era una sombra, un eco, un problema logístico que habían resuelto con brillantez y crueldad. Al atardecer, oí el coche llegar. Oí sus voces en la entrada, la risa de Silvia, el sonido de bolsas de la compra dejadas en el suelo. Esperé. Esperé que Daniel bajara, que mi hijo viniera a verme, a preguntarme cómo estaba, a explicarme aquel terrible malentendido. Pero no lo hizo. Pasó una hora, pasaron 2. El olor de la cena que estaban cocinando se filtraba por debajo de la puerta. Un olor delicioso a ajo y a pimiento frito. Un olor de hogar, pero no de mi hogar. El hambre me retorció las tripas, pero era un hambre secundaria, eclipsada por la necesidad desesperada de una palabra de consuelo, de una pizca de humanidad. El teléfono que tenía en el bolso, un modelo antiguo y sencillo, permaneció mudo. No tenía a quién llamar. Estaba completamente sola. Finalmente, reuní el valor que me quedaba. Subí las escaleras de nuevo, con el corazón martilleándome en el pecho. Estaban sentados a la mesa, cenando y viendo las noticias en una televisión enorme colgada en la pared. Al verme, dejaron de hablar. La cara de Daniel era una mezcla de sorpresa y fastidio. «Mamá, ¿qué pasa?» Su tono no era de preocupación, era de impaciencia, como si le estuviera interrumpiendo. Me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome pequeña e insignificante. «Daniel», empecé, y la voz me salió como un susurro ronco. «No me habéis dado una llave de la casa». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de todo el significado que no me atrevía a expresar. Era mi última esperanza, mi última prueba, para saber si quedaba algo del niño al que había criado. Daniel y Silvia intercambiaron una mirada. Fue un instante, un microsegundo, pero en esa mirada lo vi todo. Vi el acuerdo, la estrategia, la complicidad. Vi que no había ningún malentendido. Fue Silvia quien respondió, con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. «Ay, mamá, es por tu bien. Con la edad que tienes, la memoria a veces falla. Imagina que la pierdes o te la dejas puesta por dentro. Sería un problema para todos. Es más seguro que la tengamos nosotros. Tú no te preocupes por nada. Nosotros estamos aquí para todo lo que necesites». Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Me estaban tratando como a una niña, como a una incapaz. Me estaban despojando de mi autonomía delante de mis propias narices, y lo hacían con una máscara de cariño y preocupación. Daniel asintió, confirmando las palabras de su mujer. No me miró, mantuvo la vista fija en su plato, pinchando un trozo de carne con el tenedor. «Silvia tiene razón, mamá. Es lo mejor para ti. Así estamos más tranquilos». Su cobardía me dolió casi más que la crueldad de ella.
Mi hijo, el que había defendido de pequeño en el patio del colegio, el que había cuidado noches enteras cuando tenía fiebre, no era capaz de mirarme a los ojos mientras me sentenciaba. Me di la vuelta sin decir nada más. No había nada que decir. La batalla estaba perdida antes de haber empezado. Bajé las escaleras sintiendo el peso de cada uno de mis 71 años. El frío del sótano me recibió como un viejo amigo. Ya no era solo un lugar físico, era el estado de mi alma. Esa noche, cuando la puerta se cerró arriba, el suave clic de la cerradura resonó en mi cabeza como el disparo de un pelotón de fusilamiento. Me acerqué a la puerta y apoyé la frente en la madera fría. Giré el pomo. Estaba cerrado. No con llave, pero sí cerrado. Ellos estaban arriba, seguros en su fortaleza, y yo estaba aquí abajo, a su merced. La comprensión me aplastó con su peso definitivo. La casa no era mía, el dinero ya no era mío. Ni siquiera mi libertad para entrar y salir me pertenecía. Había entregado todo a cambio de una promesa vacía. Me había convertido voluntariamente en su prisionera, en su carga, en la vieja del sótano. La rabia que debería haber sentido no apareció. En su lugar, solo había un cansancio infinito, una desolación tan profunda que parecía no tener fondo. Me senté en la cama y miré mis manos vacías, manos que habían trabajado toda una vida para construir algo, un hogar, una familia, y ahora no sostenían nada. Imaginé el tacto frío y metálico de una llave, el peso reconfortante en la palma de la mano, ese pequeño objeto que separa el mundo de tu refugio, un símbolo de pertenencia, de control, de dignidad. Yo ya no tenía una. Mi casa tenía un guardián, y no era yo. Me habían quitado el derecho a cerrar mi propia puerta, a decidir quién entraba y quién salía. En el silencio absoluto de aquella habitación de cemento, entendí que no solo me habían quitado las llaves de una casa, me habían quitado las llaves de mi propia vida, y el frío que sentí en ese momento ya no se me iría jamás. Fue entonces cuando la primera fase de mi dolor silencioso comenzó de verdad. No como la pena por la muerte de un ser querido, que es un dolor limpio, sino como la gangrena lenta de la humillación. Cada día era una repetición del anterior. Me levantaba con la luz grisácea del tragaluz, esperaba a que ellos se fueran para poder subir a la cocina por un café, y luego volvía a mi encierro. Silvia me dejaba una lista de tareas en la encimera: pelar patatas, poner una lavadora, planchar las camisas de Daniel. Me convertí en su criada no remunerada, una sirvienta invisible que vivía en el sótano. Comía las sobras de su cena del día anterior, a menudo frías, sentada en la única silla desvencijada de mi habitación, mientras oía el eco de sus vidas felices sobre mi cabeza. La comunicación se redujo a lo estrictamente necesario, órdenes disfrazadas de peticiones amables por parte de Silvia y monosílabos evasivos por parte de Daniel cuando nos cruzábamos en el pasillo. Dejó de llamarme mamá. Ahora era Elena cuando hablaba de mí con su mujer. Lo oía a través de la puerta. Dile a Elena que recoja el correo. Pregúntale a Elena si ha terminado de planchar. Me estaban borrando, despojándome de mi rol, de mi identidad. Me convertí en un pronombre, en una función. La mujer que los había traído al mundo y criado ya no existía. En su lugar había una presencia incómoda que justificaba la posesión de una casa grande y pagada. El dolor se hizo crónico, una molestia sorda y constante en el pecho que me acompañaba desde que abría los ojos hasta que los cerraba en una oscuridad que no traía descanso. Empecé a observar los pequeños detalles de su crueldad, la forma en que Silvia compraba mis galletas favoritas, las de mantequilla, pero se las comía al ir delante de mí sin ofrecerme, o cómo Daniel subía el volumen de la televisión cuando yo intentaba decirle algo importante, un gesto sutil pero inequívoco de que mi voz ya no importaba. Dejaron de celebrar mi cumpleaños. El primer año esperé todo el día una palabra, un pequeño pastel, algo. No hubo nada. Cuando se lo recordé a Daniel por la noche, pálido y avergonzado, balbuceó una disculpa y dijo que se le había olvidado por el estrés del trabajo. Al día siguiente, Silvia me dejó un billete de 20 euros sobre la cómoda. «Para que te compres algo bonito», dijo sin mirarme. El dinero me quemó en los dedos. Era una limosna, una forma de callarme, de comprar mi silencio. Mi mundo se encogió hasta tener las dimensiones de aquel sótano. Las cajas de cartón con mis recuerdos se convirtieron en mi única compañía.
Por las noches las abría y sacaba mis álbumes de fotos, mis cartas, los dibujos que Daniel hacía en el colegio. Miraba la cara sonriente de Antonio en nuestra foto de boda y le pedía perdón en silencio. Perdón por haber sido tan ingenua, por haber deshonrado su esfuerzo, por haber entregado nuestro legado a las manos equivocadas. Acariciaba las fotos de mi hijo de niño, con sus rodillas peladas y su mirada inocente, e intentaba encontrar en ellas algún rastro del hombre que ahora vivía sobre mi cabeza. No lo encontraba. Era como mirar a un extraño. El niño de las fotos había muerto, y en su lugar había un hombre que había vendido a su madre por un chalet adosado. El símbolo definitivo de mi pérdida no... De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 3, clímax emocional y revelación, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. De acuerdo. El detonante no fue un grito, ni un insulto, fue el silencio de un objeto ausente. Una tarde, buscando un poco de consuelo en el fondo de mis cajas, quise encontrar mi álbum de boda. Necesitaba ver la cara de Antonio, recordar que una vez fui la mitad de algo sólido, de algo real. Busqué en la caja de las fotos, luego en la de los documentos importantes, después en la de los recuerdos varios. Removí 40 años de vida empaquetada, el olor a naftalina y a papel viejo llenando el aire viciado del sótano, pero el álbum de terciopelo azul no aparecía por ningún sitio. Un sudor frío empezó a perlarme la frente, no por el esfuerzo, sino por un pánico incipiente, una idea horrible que mi mente se negaba a formular. Era imposible que yo no lo hubiera empaquetado. Era la reliquia más sagrada de mi vida anterior, el testamento de mi felicidad. Lo busqué de nuevo, con una desesperación creciente, mis manos temblorosas tirando jerseys de lana y mantelerías de hilo al suelo de cemento, creando un caos de mi propia historia esparcida a mis pies. No estaba. Simplemente se había desvanecido. La certeza de que no estaba en el sótano me golpeó con la fuerza de una bofetada. Solo había una posibilidad. Ellos, Silvia, con su manía de tirar lo viejo, Daniel, con su pasividad cómplice. Esperé a que la casa se quedara vacía al día siguiente. Silvia se fue de compras y Daniel a trabajar. El sonido del motor de su coche al alejarse fue la señal. Subí las escaleras y por primera vez no me sentía como una intrusa temerosa, sino como una ladrona en mi propia casa, movida por una necesidad visceral. El corazón me latía con tanta fuerza que lo oía retumbar en mis oídos, un tambor sordo que marcaba cada uno de mis pasos sigilosos sobre el parqué del piso de arriba. El sol que entraba por las ventanas del salón me deslumbró, acostumbrada como estaba a la penumbra. Fui directa a su dormitorio, un santuario de orden y muebles nuevos, al que nunca había entrado. El aire olía a su perfume caro y a la ausencia total de mi existencia. No sabía qué buscaba, solo que tenía que encontrar una respuesta. Mi mirada recorrió la habitación impersonal, sin una sola foto mía o de Antonio, nada que indicara que una madre, una abuela en potencia, vivía bajo su mismo techo. Entonces lo vi. Al lado de la papelera, junto a su tocador, había una bolsa de basura negra, de las grandes, abultada y bien cerrada con un nudo. No estaba llena de los desperdicios habituales, sino de algo con formas rectangulares y rígidas. Me arrodillé. Mis rodillas crujieron en protesta sobre la alfombra de pelo largo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía deshacer el nudo. El plástico era resbaladizo y frío. Cuando por fin lo abrí, el aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. Allí estaba, mi álbum de terciopelo azul, con una esquina doblada y una mancha oscura de lo que parecía café. Y debajo de él, el resto de mi vida. Las cartas que Antonio me escribió desde la mili, las fotos sueltas de las primeras navidades de Daniel, los dibujos del colegio que yo había guardado como tesoros. Todo junto, revuelto con cáscaras de naranja y filtros de café usados. El mundo se detuvo. El sonido de la calle, el tic-tac de un reloj en la mesilla, todo se desvaneció en un silencio absoluto y ensordecedor. Solo existía yo y aquella bolsa de basura que contenía los restos del naufragio de mi identidad. Saqué el álbum con un cuidado reverencial, como si estuviera rescatando un cuerpo. Lo abrí por una página al azar y me encontré con mi propia cara sonriente, el día de mi boda, mirando a Antonio con una confianza en el futuro que ahora me parecía una crueldad. Una de las fotos estaba rasgada por la mitad, la de Daniel de bebé, en mis brazos. La habían roto. No era un acto de limpieza, era una ejecución.
Querían borrar la prueba de que yo había sido algo más que una cuenta bancaria, de que él había salido de mi vientre. Sentí una punzada aguda en el pecho, tan intensa que tuve que llevarme la mano al corazón, convencida de que me estaba dando un infarto. No podía respirar. El aire era espeso, irrespirable, como si estuviera hecho de cristal molido. Me arrastré fuera de la habitación, llevándome la bolsa conmigo como una madre que carga con el cadáver de su hijo. Bajé las escaleras a gatas, sin fuerzas en las piernas, el plástico negro rozando cada peldaño con un susurro siniestro. Una vez en el sótano me derrumbé en el suelo, la espalda apoyada contra la pared fría de hormigón. El temblor se apoderó de todo mi cuerpo, un espasmo violento e incontrolable que hacía castañetear mis dientes. No lloraba. Las lágrimas se habían secado para siempre, reemplazadas por un desierto de pura desolación. Estaba viviendo la muerte de la última esperanza a la que me había aferrado, la de que, en el fondo, mi hijo aún me quisiera. La verdad era mucho más simple y monstruosa. Para ellos, yo ya estaba muerta. Solo quedaba deshacerse de las pruebas, limpiar los restos, para que su nueva vida pudiera empezar sin las manchas del pasado. El frío del suelo se me metió en los huesos, un frío definitivo del que ya nunca me recuperaría. La sensación de irrealidad era total. Miraba mis manos, que sostenían una foto arrugada de mis padres, y no las reconocía como mías. Parecían las manos de una extraña, 2 garras pálidas y manchadas de la suciedad de la bolsa. El mareo se hizo tan intenso que tuve que cerrar los ojos. La habitación empezó a girar, una noria de sombras grises y luz sucia que amenazaba con engullirme. Apoyé la cabeza en la pared, el cemento rugoso arañándome la sien, y me concentré en el simple acto de seguir respirando, inspirar y expirar, aunque cada bocanada de aire doliera como un cuchillo. Fue el colapso, no un desmayo, sino algo peor, la desintegración silenciosa de todo lo que yo creía ser. Elena, la madre, la esposa, la mujer. Todos esos roles se deshicieron como papel quemado, dejando solo a una anciana temblorosa en un sótano, aferrada a los despojos de una vida que le habían robado y tirado a la basura. En ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, entendí lo que es la soledad absoluta. No la soledad de estar sin compañía, sino la de darte cuenta de que no le importas a nadie en el mundo, de que tu dolor es invisible, inaudible. Es una verdad que te congela el alma. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Porque en aquel instante yo habría dado cualquier cosa por saber que alguien, en algún lugar, entendía la profundidad de esa herida. Sentir que tu propia sangre te considera basura es un tipo de muerte en vida, una aniquilación de la que es casi imposible regresar. Y yo estaba allí, en el epicentro de esa aniquilación, sin nada a lo que agarrarme, flotando en un vacío sin fin. El silencio de la casa era el silencio de mi tumba. Y entonces, en medio de ese vacío, algo ocurrió. El temblor cesó. Abrí los ojos y la habitación había dejado de girar. Todo estaba quieto, en una calma antinatural. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. La pena, líquida y caliente, se había solidificado en una rabia fría y pesada como el plomo. Fue un cake, un interruptor que se accionaba en algún rincón olvidado de mi cerebro. La víctima se murió en ese suelo de cemento, y de sus cenizas nació otra cosa, una mujer que ya no tenía nada que perder porque ya se lo habían quitado todo. Me levanté. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil. Eran lentos, deliberados, cargados con el peso y una nueva determinación. Miré mis manos de nuevo. Ya no eran las manos de una extraña. Eran mis manos. Las manos que habían firmado aquellos papeles. Las manos que ahora iban a enmendar ese error. La claridad mental que sentí fue aterradora y liberadora a partes iguales. Ya no había espacio para la confusión, para la esperanza o para el amor. Todo se había simplificado a una transacción. Ellos habían hecho una inversión con mi dinero, y yo era el coste residual, el embalaje del que ahora se estaban deshaciendo. Ya no eran mi hijo y mi nuera, eran mis deudores, y yo era su acreedora. La relación se había redefinido en términos puramente legales y económicos, los únicos que ellos parecían entender. Dejé de verlos como la familia que me había traicionado y empecé a verlos como lo que eran, 2 extraños que vivían ilegalmente en mi propiedad. La comprensión de que ya no necesitaba su amor, de que de hecho nunca lo había tenido, me quitó un peso de encima. No se puede pedir afecto a quien solo entiende de números, pero sí se puede exigir justicia.
Con una calma que me sorprendió a mí misma, empecé a recoger mis cosas de la bolsa de basura. No con nostalgia, sino como un perito que recoge pruebas en la escena de un crimen. Alisé cada foto, limpié cada carta. Cada objeto era una prueba de mi vida anterior, sí, pero ahora también era una prueba de su crueldad, de su premeditación. Mientras lo hacía, mi mente trabajaba a una velocidad febril. Recordé una conversación de hacía años, en una comida familiar. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, acababa de licenciarse en Derecho. Hablaba con orgullo de su especialidad en Derecho Inmobiliario y estafas. En aquel momento asentí con una sonrisa distraída, sin prestar mucha atención. Ahora, su cara y sus palabras volvieron a mí con una nitidez absoluta. Él no era un salvador, era un recurso, una herramienta que yo iba a utilizar. La dignidad no te la regala nadie. A veces, tienes que arrancársela a la vida con las uñas. Busqué mi viejo teléfono móvil en el fondo de un bolso. La batería estaba casi agotada. Lo puse a cargar en el único enchufe del sótano, junto a la bombilla. Mientras esperaba, me senté en la cama y observé la delgada línea de luz que se filtraba por el tragaluz. La tarde estaba cayendo. Pronto volverían. Por primera vez en meses, no sentí pánico ante la idea de su llegada. Sentí expectación. La misma expectación que siente un cazador que ha preparado su trampa y espera en silencio a su presa. Ya no era su prisionera. El sótano ya no era mi celda. Se había convertido en mi cuartel general, el lugar desde donde iba a planear mi contraataque. La mujer que había bajado a ese sótano llorando por un jardín para sus geranios había muerto. La que iba a subir esas escaleras era una propietaria dispuesta a desahuciar a sus inquilinos. Oí el sonido de su coche en la entrada de grava, luego el de la llave en la cerradura. Sus voces llenaron la casa, despreocupadas, hablando de lo que iban a cenar. Esperé. Dejé que se pusieran cómodos, que bajaran la guardia. Dejé que se sentaran en mi salón, encendieran mi televisión, se sirvieran una copa de vino en mi cocina. Cada sonido de su normalidad alimentaba la hoguera helada que ardía en mi pecho. Cuando oí el tintineo de los cubiertos, supe que era el momento. Cogí mi teléfono, ya con suficiente batería, y el álbum de fotos. Subí las escaleras, no de puntillas como solía hacer, sino con paso firme, haciendo que la madera crujiera bajo mis pies. Quería que me oyeran llegar. Quería que supieran que la sombra del sótano había decidido salir a la luz. Aparecí en el umbral del salón. Se callaron al verme. En sus caras vi la misma mezcla de sorpresa y fastidio de siempre, como si mi mera presencia fuera una interrupción molesta en su velada perfecta. Yo no dije nada. Caminé lentamente hasta la mesa del comedor, la que había sido mía, y dejé el álbum de boda sobre ella. El golpe sordo del terciopelo contra la madera resonó en el silencio tenso. La cara de Silvia palideció al reconocerlo. La de Daniel se contrajo en una mueca de culpabilidad e incomodidad. Se miraron el uno al otro, la misma mirada cómplice que les había visto tantas veces, pero esta vez estaba teñida de pánico. Sabían que los había descubierto, pero no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Todavía me veían como la vieja sentimental a la que podían manejar con una disculpa torpe. Me quedé de pie, a la cabecera de la mesa, en el sitio que le correspondía a Antonio, el sitio del cabeza de familia. Desde esa posición los miré a los dos. Por primera vez los vi como realmente eran, pequeños, asustados, codiciosos. La armadura de su falsa amabilidad se había hecho añicos, dejando al descubierto su naturaleza mezquina. Sostuve su mirada, primero la de Silvia, hasta que la bajó, incapaz de resistir el peso de mi silencio. Luego de mi hijo, que intentó esbozar una sonrisa, un último y patético intento de recurrir al encanto que siempre le había funcionado conmigo. Pero esta vez no funcionó. La mujer a la que él había conocido, la madre que perdonaba todo, ya no estaba. En su lugar había una extraña con sus mismos ojos, pero llenos de un conocimiento gélido que lo desarmó por completo. Había dejado de pedir amor. Estaba a punto de exigir lo que era mío. De acuerdo. Aquí tienes el texto para el acto 4, Justicia y Resolución, compuesto por 10 párrafos, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. Mi voz, al salir, no tembló. No era la voz de una anciana asustada, sino un sonido bajo y áspero, como de una piedra rozando contra otra. Os he descubierto. Esas 3 palabras cayeron en el centro de la mesa con el peso de una sentencia. Silvia abrió la boca para protestar, para tejer una de sus mentiras rápidas y sedosas, pero la cerró de golpe al ver la expresión de mi cara. No había lágrimas. No había súplica, solo un vacío helado que reflejaba la fealdad que yo veía en ellos. Daniel se encogió en su silla, como si quisiera desaparecer dentro de su ropa.
Su mirada iba del álbum de fotos a mi rostro, buscando una grieta, una fisura de la madre que él conocía, la que siempre perdonaba. Pero no la encontró. La mujer que estaba de pie ante ellos era una extraña, forjada en el frío y la humillación de un sótano. Y esa mujer no había venido a negociar. El silencio que se instaló en la habitación era denso, pesado, el aire previo a una tormenta que llevaba meses gestándose bajo sus pies. Permanecí inmóvil, observándolos. Mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba extraordinariamente clara, libre de la niebla del dolor y la confusión. Los veía no como a mi hijo y mi nuera, sino como a dos estrategas mediocres cuyo plan había llegado a su fin. Analicé cada uno de sus gestos, la forma en que los dedos de Silvia tamborileaban nerviosamente sobre el mantel, la gota de sudor que resbalaba por la sien de Daniel. Ya no me provocaban pena, ni siquiera rabia, solo una profunda y gélida indiferencia. Eran un problema que había que solucionar, una enfermedad de la que tenía que curarme. Sentí el poder acumulado de cada plato de sobras, de cada noche de insomnio, de cada palabra condescendiente. Ese poder me recorría la espalda, enderezándome la columna, anclándome al suelo de la casa que era mía. El miedo había cambiado de bando. Ahora estaba en sus ojos, brillante y desnudo, y era lo más satisfactorio que había sentido en más de un año. Con una lentitud deliberada, saqué mi viejo teléfono del bolsillo del delantal. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos como si fuera a sacar un arma, y en cierto modo lo era. Mis dedos, que a menudo temblaban por la edad, estaban ahora firmes y precisos al marcar el número. El nombre de mi sobrino, Javier Abogado, apareció en la pantalla. Lo había guardado así hacía años, casi como una broma, sin imaginar que un día sería mi única línea de vida. Pulsé el botón del altavoz. El tono de llamada resonó en el comedor, obscenamente alto. Cada pitido una cuenta atrás para ellos. Cuando Javier descolgó, su voz joven y enérgica llenó el espacio. Un sonido de un mundo exterior y funcional que contrastaba brutalmente con la atmósfera viciada de la casa. «Tía Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás?» El sonido de su voz, ajena a todo el drama, fue el primer soplo de aire limpio que respiraba en meses. «Javier, cariño, perdona que te moleste a estas horas», dije. Mi voz sonaba tranquila, casi didáctica, como si estuviera dictando una receta. «Necesito hacerte una consulta legal muy rápida. Imagina que una madre le da a su único hijo todo el dinero del seguro de vida de su difunto marido para comprar una casa donde vivir todos juntos. Hay transferencias bancarias que demuestran que el 100% del dinero salió de la cuenta de ella y fue a la cuenta de él, y de ahí directamente al pago de la casa. Pero en la escritura, por una cuestión de agilizar trámites fiscales, solo aparecen el hijo y su mujer como propietarios. Legalmente, ¿de quién es la casa, sobrino?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel había dejado de respirar. Silvia tenía la cara del color de la cera, sus ojos fijas en el teléfono, como si fuera una serpiente a punto de morderla. La normalidad de la pregunta, formulada de manera tan aséptica, era más aterradora que cualquier grito. La respuesta de Javier fue inmediata, clara y demoledora. «Tía, eso no es una cuestión de agilizar trámites. Eso tiene un nombre. Se llama apropiación indebida y alzamiento de bienes. Si tienes los extractos bancarios que demuestran el origen y el destino final del dinero, la casa es tuya, sin ninguna duda. La escritura se puede impugnar. Podrías reclamar la titularidad de la propiedad o la devolución íntegra del dinero con intereses. Es un caso clarísimo. De hecho, es un delito penal. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Le ha pasado a alguna amiga tuya?» Cada palabra que salía del altavoz era un martillazo sobre los cimientos de su vida perfecta. La palabra delito resonó con un eco metálico. Vi cómo la comprensión, la cruda y fea realidad de su situación, se dibujaba en sus rostros. El castillo de naipes que habían construido con mi dinero y mi confianza se estaba viniendo abajo en tiempo real, y yo era la que soplaba. «Gracias, Javier. Era solo para una amiga. Ya te llamaré otro día con más calma», dije, y colgué. El clic del teléfono al cortar la llamada fue el sonido más definitivo que había oído en mi vida. Dejé el aparato sobre la mesa, junto al álbum de fotos. Los miré a los dos, que seguían paralizados. El color había vuelto a la cara de Silvia, pero en forma de 2 manchas rojas de pura furia e impotencia. Daniel parecía un niño al que hubieran pillado robando, a punto de llorar.
Pero yo ya no era su madre. Ya no estaba ahí para secarle las lágrimas. «Habéis oído a mi amogado», dije, y la palabra «mí» salió con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «Tenéis 24 horas. Mañana, a esta misma hora, quiero las llaves de esta casa, de las 2 puertas y del coche, sobre esta mesa, y quiero que hayáis desaparecido de mi vista. No quiero vuestra ropa, no quiero vuestros muebles, no quiero nada vuestro, solo quiero que os vayáis». Silvia se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo. «No puedes hacernos esto, es nuestra casa, lo pone en los papeles». Su voz era un chillido agudo, la última defensa de una rata acorralada. La miré sin parpadear. Esta es mi casa, comprada con el dinero que mi marido y yo ganamos trabajando de sol a sol. Vosotros solo sois unos inquilinos que han resultado ser unos ladrones. Y vuestro contrato de alquiler acaba de terminar. Si mañana las llaves no están aquí, la conversación no será conmigo, será con la Guardia Civil. Y a ellos les enseñaré esto. Con un dedo empujé el álbum de fotos hacia ella y luego señalé la bolsa de basura con el resto de mis recuerdos que había dejado junto a la puerta. Les explicaré cómo tratáis a la dueña de la casa. A ver qué opina un juez. Daniel agachó la cabeza y empezó a sollozar, un sonido bajo y patético que ya no me conmovía en absoluto. Esa noche no volví al sótano. Me senté en mi viejo sillón del salón, el que ellos habían arrinconado en una esquina. No encendí la luz. Me quedé en la penumbra, escuchando. Oí sus movimientos en el piso de arriba, el sonido de una discusión en susurros, el ruido de cajones que se abrían y se cerraban con violencia, el arrastrar de maletas. No eran los sonidos de una familia, eran los sonidos de una evacuación, de una derrota. Cada ruido era una nota en la sinfonía de mi liberación. No sentí alegría ni triunfo, solo una inmensa y agotadora calma, la calma de después de una fiebre muy alta. Estaba vacía de todo, del dolor, del amor, de la rabia. Solo quedaba la certeza de que estaba recuperando lo que era mío. Me quedé dormida en el sillón y por primera vez en más de un año no tuve pesadillas. Desperté con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Cuando bajé a la cocina, la casa estaba en un silencio absoluto. Sobre la mesa de madera, pulcramente alineados, había 3 juegos de llaves, las de la puerta principal, las de la puerta del jardín y las del coche. Brillaban bajo la luz de la mañana. No había ninguna nota, ninguna disculpa, nada. Se habían ido como ladrones en la noche, que era exactamente lo que eran. Cogí las llaves. El metal estaba frío y era sorprendentemente pesado en la palma de mi mano. Era el peso de la responsabilidad, de la autonomía, de la dignidad. Fui a la puerta principal y metí la llave en la cerradura. Giró con un sonido suave y satisfactorio. Cerré con el cerrojo. Luego fui a la del jardín e hice lo mismo. Clic, clic. Cada sonido era un punto y final, un muro que se levantaba entre mi futuro y el pasado que casi me destruye. La casa era mía, el silencio era mío, la vida era mía otra vez. Salí al jardín, a ese trozo de tierra que me habían prometido como un paraíso y que se había convertido en el patio de mi prisión. El aire de la mañana era fresco y olía a hierba húmeda. El sol me calentaba la cara y sentí que era la primera vez que lo notaba de verdad en meses. Miré el espacio vacío junto al porche, la tierra fértil y oscura. Allí era, allí plantaría mis geranios, no como un sueño que me habían vendido, sino como una decisión que yo tomaba ahora, un acto simple, pequeño, pero mío. No sé qué será de Daniel, no sé si algún día podré perdonarlo o si querré hacerlo, pero en ese momento no me importaba. Respiré hondo, llenando mis pulmones no solo de aire, sino de una paz que creía perdida para siempre. Había vuelto a casa, no a la casa de ladrillos y cemento, sino a mí misma, y esa era la única propiedad que importaba. Os escribo desde mi cocina, la de verdad, la que huele a café recién hecho y a tostadas con mantequilla. La luz del sol entra a raudales por la ventana y calienta la madera de la mesa donde tengo apoyados los codos.
Sostengo una taza de té caliente entre las manos y el calor se transfiere a mi piel. Un calor bueno, un calor que nace fuera y te reconforta por dentro, no como aquel frío que brotaba de mi pecho y me paralizaba el alma. Me dirijo a ti, que has estado ahí, al otro lado, escuchando mi descenso a los infiernos. Quiero que sepas que he vuelto. Ya no hay un sótano bajo mis pies, solo los cimientos sólidos de una casa, que ahora por fin respira a mi ritmo. El silencio ya no es una ausencia, es una elección. Es la paz que he escogido, el lienzo en blanco sobre el que ahora pinto mis días con los colores que yo decido. Es un silencio lleno de vida, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, mis propios pasos sobre mi propio suelo. Y en este silencio, en esta calma recuperada, quiero contarte cómo se siente el amanecer después de la noche más larga. Los primeros días de que se fueran fueron los más extraños. La casa se sentía inmensa, vacía, como un traje que me quedaba demasiado grande. El eco de sus voces, de sus discusiones, parecía haberse quedado impregnado en las paredes. Así que me dediqué a limpiar. No fue una limpieza normal, fue un exorcismo. Fregué cada centímetro de suelo con lejía y agua caliente, como si quisiera arrancar no solo la suciedad, sino su memoria, su energía. Cambié las sábanas de su cama, las lavé y las doné. Abrí todas las ventanas, incluso en los días fríos, para que el viento se llevara su olor, su perfume caro, su aire de superioridad. Fue un trabajo físico, agotador, que me dejó los músculos doloridos y las manos en carne viva, pero con cada rincón que recuperaba, sentía que me recuperaba a mí misma. La primera noche que cerré la puerta principal con mi llave, desde dentro, y eché el cerrojo, apoyé la frente en la madera fría y respiré hondo. Por primera vez en más de un año, me sentí segura. Estaba sola, sí, pero no desamparada. Estaba en casa. Y os preguntaréis por mi hijo, por Daniel. Esa es la herida que tarda más en cicatrizar, la que a veces, en las noches de insomnio, todavía escuece. He aprendido que hay diferentes tipos de luto. Se puede llorar a un hijo que ha muerto, y eso es un dolor limpio, por terrible que sea. Pero llorar a un hijo que está vivo, que respira el mismo aire que tú, pero ha elegido conscientemente borrarte de su vida por un puñado de ladrillos y un poco de comodidad, es un duelo confuso, sucio. No he vuelto a saber de él, ni una llamada, ni un mensaje. Y aunque una parte de mí, esa madre primitiva que siempre vivirá en mis entrañas, a veces se pregunta si come bien o si se abriga lo suficiente, la mujer en la que me he convertido sabe la verdad. Por eso, si hay una lección que puedo dejaros, grabáosla a fuego en el corazón. Nunca mendiguéis amor, ni siquiera a vuestros propios hijos. El amor que hay que suplicar no es amor, es limosna, y vuestra dignidad vale mucho más que cualquier migaja que os quieran lanzar. Un día, un martes soleado, cogí el coche y conduje hasta el vivero más grande de las afueras. Pasé horas allí, caminando entre pasillos llenos de flores, tocando las hojas, oliendo la tierra húmeda. Me sentí como una niña en una tienda de caramelos. Y entonces los vi. Una estantería entera de geranios, de todos los colores que podáis imaginar, rojos como la sangre, rosas como el amanecer, blancos como la nieve. Compré 10 macetas, tantas que apenas cabían en el maletero. Al llegar a casa, me puse mis viejos guantes de jardinería y empecé a trabajar. Hundí las manos en la tierra, sentí su frescor, su textura granulada. Coloqué cada planta en su sitio, en el porche, donde les diera el sol de la mañana. No fue solo un acto de jardinería, fue la materialización de una promesa que me hice a mí misma. Fue la prueba de que los sueños no te los regala nadie. A veces tienes que arremandarte y plantarlos tú misma, con tus propias manos, en tu propio trozo de tierra. Ahora, cada mañana, salgo a regarlos y sus colores vibrantes me recuerdan que la vida siempre, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo. He aprendido que un hogar no son 4 paredes y un techo. Durante meses viví en esta misma casa y me sentí más prisionera que en ninguna cárcel. Un hogar es el lugar donde tu alma puede andar descalza, donde no tienes que pedir permiso para existir, donde tu voz es escuchada. Ahora mi casa está llena de mis cosas, de mis manías. He vuelto a poner mis fotos en las paredes, las de Antonio, las de mis padres,
las de mi juventud. He llenado la estantería del salón con mis libros, esos de las páginas amarillas que tanto odiaba Silvia. Por las tardes pongo la radio y escucho coplas antiguas mientras hago la cena, y a veces hasta me arranco a cantar, desafinando, sin que a nadie le importe. He recuperado los pequeños placeres: tomarme el café leyendo el periódico sin prisas, echarme una siesta en el sofá tapada con mi manta de ganchillo, dejar los zapatos en la entrada. Son cosas pequeñas, insignificantes para el mundo, pero que para mí son el tejido del que está hecha la paz. Esta casa ya no es un chalet adosado, es mi refugio, mi fortaleza, el último bastión de mi historia. La confianza es un cristal muy fino. Una vez que se rompe, aunque pegues los trozos, siempre se notarán las cicatrices. He perdonado, pero no he olvidado. Perdonar, para mí, no ha sido un acto de generosidad hacia ellos, sino de egoísmo puro y duro hacia mí misma. El rencor es un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro, y yo ya no estaba dispuesta a seguir envenenándome. Les he perdonado para poder liberarme de su recuerdo, para que dejen de ocupar un espacio en mi cabeza que no se merecen. Pero el olvido es otra cosa. Olvidar sería traicionar a la mujer que temblaba de frío en aquel sótano. Su recuerdo me mantiene alerta. Me recuerda que la bondad sin límites es una invitación al abuso, y que querer a alguien no te da derecho a anularte a ti misma. Mi corazón ya no está roto, pero tiene grietas, y esas grietas son el mapa de lo que he aprendido, la prueba de que sobreviví a un terremoto que intentó derribarme. He querido compartir esta parte de mi vida con vosotros, desnudar mi alma de esta manera, porque sé que no estoy sola. Sé que en algún rincón del mundo hay otra Elena sintiendo el frío de la traición en los huesos, creyendo que su voz ya no importa. Mi historia no es extraordinaria, por desgracia. Es la historia de muchas mujeres silenciadas, de muchas personas mayores tratadas como un estorbo. Por eso, ahora os pido algo a cambio. Quiero sentir vuestra cercanía, vuestro calor. Ahora contadme, ¿desde qué ciudad o país me estáis viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, hasta qué rincón del planeta ha viajado el eco de mi pequeña victoria. Saber que no estamos solos, que nuestro dolor tiene un reflejo en los ojos de un desconocido a miles de kilómetros, es una de las formas más hermosas de sentirse acompañado en este viaje a veces tan difícil que es la vida. Si has llegado hasta aquí, si mis palabras han resonado en alguna parte de tu corazón, es porque quizás tú también conoces el sabor de la injusticia, o conoces a alguien que lo está probando ahora mismo. A veces, una historia es el empujón que alguien necesita para darse cuenta de su propio valor, para levantar la cabeza y decir basta. Por eso, si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. No sabes el poder que puede tener. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, la mano invisible que le pasa una llave a alguien que se siente encerrado en su propio sótano emocional. Un pequeño gesto tuyo puede encender una luz de esperanza en la oscuridad de otra persona. Y eso, creedme, es un acto de amor revolucionario. Al final, todo este dolor, toda esta lucha, me ha enseñado una verdad fundamental. Luchamos por tener casas más grandes, coches más nuevos, cuentas bancarias más abultadas. Nos pasamos la vida acumulando cosas, creyendo que la riqueza nos dará la felicidad o la seguridad. Y al final, lo único que de verdad importa, lo único que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba, es el amor. Pero no el amor que se pide, sino el que se da, y sobre todo, el que te das a ti mismo, el respeto por la persona que eres, la lealtad a tu propia historia. Dejad un corazoncito si creéis que el amor propio es más poderoso que cualquier riqueza. Y suscribíos para más historias de segundas oportunidades, para que recordemos juntos que, no importa lo oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Me despido ya. El sol se está poniendo y tiñe el cielo de naranja y violeta. Mis geranios parecen bolas de fuego en el porche. La casa está en calma. Voy a prepararme una cena ligera, un caldo caliente y una pieza de fruta. Luego me sentaré en mi sillón a leer un rato antes de dormir. Una vida sencilla, tranquila, una vida en paz. Es todo lo que siempre quise, y es lo que he conseguido. No gracias a nadie, sino a pesar de todo. Gracias por haberme acompañado en este tramo del camino. Os siento cerca, como una gran familia silenciosa repartida por el mundo. Os mando un abrazo tan cálido como esta taza de té que aún sostengo entre mis manos. Sed valientes, cuidad vuestro corazón, y por favor, nunca, nunca dejéis que nadie os quite las llaves de vuestra propia vida. Con todo mi cariño, Elena.